Un saludo a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a descubrir la historia de Laika, un relato que te tocará profundamente el corazón. Imagina el vacío más gélido del universo. Allí, entre las sombras del espacio, late un corazón pequeño y valiente. No es el ruido de una máquina, sino el pulso de una perrita que solo conocía las calles de Moscú. Laika no pidió ser una heroína, pero su lealtad infinita nos entregó las estrellas. Su sacrificio silencioso dejó una deuda de amor eterna en toda la humanidad. ¿Cómo pudo un alma tan dulce guiarnos con nobleza hacia lo desconocido? Comencemos pues con nuestra historia. Para entender el destino de nuestra heroína, debes viajar conmigo al año 1957. El mundo estaba dividido en dos gigantes que se miraban con recelo. En aquel entonces, el cielo no era un lugar de paz. Era el nuevo tablero de una partida de ajedrez llena de sombras. La Unión Soviética y los Estados Unidos competían por demostrar quién era más fuerte. En aquel octubre inolvidable, el mundo cambió para siempre. El primer satélite logró orbitar la Tierra con éxito. Aquel pitido constante que emitía desde el espacio era música para los soviéticos. Sin embargo, para sus rivales, era un recordatorio de su propia debilidad. El orgullo humano siempre pide más y nunca se conforma. Nikita Khrushchev, el líder soviético, quería algo todavía más grandioso. Deseaba un hito que dejara al mundo sin aliento. Su objetivo era celebrar por todo lo alto el gran aniversario de la revolución bolchevique. Los científicos solo tenían un mes para lograr lo imposible. La orden fue clara y tajante. ¿Cómo podrían cumplir un plazo tan corto y cruel? Debían lanzar una nueva misión antes de que terminara noviembre. No había tiempo para realizar pruebas exhaustivas. Tampoco se pensó en garantizar un regreso seguro para el pasajero. En medio de esta tormenta de egos y banderas, los hombres de ciencia recibieron un encargo especial. Necesitaban un ser vivo que entregara su lealtad sin condiciones. La carrera espacial se convirtió de pronto en una carrera contra el reloj. Los ingenieros trabajaban día y noche bajo una presión asfixiante. El espacio se volvió un campo de batalla ideológico. En este lugar, el progreso tecnológico pesaba mucho más que la compasión. Mientras los políticos daban discursos sobre la gloria, una perrita vagaba por los rincones olvidados. Ella era ajena a estos juegos de poder y ambición. Laika no sabía nada de revoluciones ni de fronteras políticas. Ella solo buscaba un poco de calor humano en el crudo invierno. El destino estaba a punto de cruzar su camino con la inmensidad del cosmos. Se buscaba un alma pura para enfrentar el silencio del vacío. El orgullo de una nación se cimentó sobre la inocencia de un ser que solo amaba. Esta es la fría realidad que rodeó al Sputnik II. Fue una misión nacida de la urgencia política. En este escenario, la ciencia se vio forzada a sacrificar la ternura. La lealtad de un animal se convertiría en el combustible de una guerra silenciosa. Ese corazón tan valiente estaba a punto de dar un salto gigante hacia lo más desconocido. Detrás de los muros de la oficina OKB-1, un hombre cargaba con el peso de un imperio. Sergei Korolev, el diseñador jefe, no era solo un ingeniero de cohetes. Era un soñador atrapado en una pesadilla de tiempos imposibles. Tenía solo 4 semanas para construir una maravilla que hablara al mundo entero. No había planos detallados ni manuales de instrucciones que seguir. El Sputnik 2 se dibujaba sobre la marcha, entre cafés amargos y muchas noches sin sueño. Cada trazo en el papel era una carrera desesperada contra el reloj de la historia. Korolev sabía que la gloria exigía un sacrificio, pero su corazón ya sentía el frío de lo que estaba por venir. La orden del gobierno no permitía errores, pero tampoco dejaba espacio para la piedad. Decidieron que esta vez el satélite llevaría un latido dulce en su interior. Sería la primera vez que un ser vivo contemplaría la hermosa curvatura de la Tierra. Sin embargo, la tecnología de 1957 era un laberinto lleno de muros insalvables. El equipo de Korolev trabajaba en condiciones de presión extrema. El soporte vital era rudimentario, apenas un suspiro de oxígeno en la inmensidad del vacío. Los sistemas de refrigeración eran precarios y el espacio dentro de la nave era muy reducido. Lo más doloroso de todo era que no existía ninguna forma de garantizar un regreso. Aquella nave se estaba diseñando desde el principio como un viaje sin retorno. Cada tornillo que los técnicos apretaban era un paso más hacia una despedida inevitable. Los científicos, hombres de números y lógica, sentían una tristeza silenciosa al mirar la cabina. Sabían perfectamente que estaban creando un santuario de metal para un alma inocente. Korolev miraba los bocetos y veía la fragilidad de la vida frente a la frialdad del acero. ¿Cómo se le explica al destino que el tiempo es un juez cruel? La urgencia política había borrado la posibilidad de salvar al pequeño pasajero. El progreso humano avanzaba con fuerza, pero lo hacía a costa de un corazón que aún no conocían. En esos pasillos llenos de planos, el aire se sentía realmente pesado. No era solo el cansancio físico de trabajar 20 horas al día. Era la conciencia de que estaban sellando el final de un amigo fiel. La lealtad que buscaban en un animal se encontraría con una trampa tecnológica sin ninguna salida. El diseño final era una mezcla extraña de ingenio y desesperación.
Un contenedor pequeño, apenas suficiente para que un cuerpo menudo pudiera descansar un poco. Los límites técnicos de la época dictaron una sentencia que nadie quería pronunciar en voz alta. El Sputnik 2 sería un hito, pero también un adiós envuelto en el brillo de las estrellas. Mientras el metal tomaba forma, el vacío del espacio parecía acercarse. El equipo de Korolev terminó la obra sabiendo que faltaba lo más importante: necesitaban a alguien con el valor suficiente para perdonar su falta de previsión científica. El escenario estaba listo para que el amor y la ciencia se encontraran en un abrazo final. Quizás te preguntes por qué los científicos soviéticos no eligieron monos para esta odisea. En los Estados Unidos los primates eran los protagonistas de sus pruebas espaciales. Sin embargo, en la Unión Soviética la mirada se dirigió hacia un amigo más cercano. Buscaban un alma que supiera esperar con una paciencia infinita. Los perros poseen una capacidad de entrega que supera cualquier lógica humana. No eran simples herramientas en manos de la ciencia fría. Eran seres capaces de ofrecer un amor incondicional incluso en momentos de soledad. Esta decisión tenía raíces profundas en la ciencia rusa. Ivan Pavlov había dedicado su vida a entender la nobleza de estos animales. Sus estudios demostraron que el perro es un prodigio de la adaptación. Mientras los simios se estresaban ante lo desconocido, los canes mantenían una calma asombrosa. Podían permanecer inmóviles durante horas confiando plenamente en quienes los cuidaban. Esa confianza ciega fue lo que los convirtió en los candidatos más tristes y perfectos. El entrenamiento ponía a prueba la resistencia de sus pequeños cuerpos. Los encerraban en espacios diminutos para simular la cabina del satélite. Allí, en el silencio del laboratorio, el vínculo entre humanos y perros se volvía sagrado. Los científicos veían en sus ojos una lealtad que les partía el corazón. Sabían que esos animales no estaban allí por ambición o por gloria. Estaban allí simplemente porque alguien a quien amaban se lo había pedido. Su resistencia al estrés venía de su inmenso espíritu. Se seleccionaron perros callejeros porque la vida en las aceras los había hecho fuertes. El frío de Moscú y el hambre los convirtieron en supervivientes de mirada dulce. Eran maestros en el arte de soportar las inclemencias con una dignidad admirable. Un perro no cuestiona el destino. Si siente una mano que acaricia su cabeza, esta docilidad y su temperamento tranquilo eran vitales para una misión sin retorno. La ciencia buscaba un corazón que no se rompiera antes de llegar a las estrellas. Al final, los perros fueron elegidos por su capacidad de perdonar nuestra propia audacia. Entre todos los candidatos, una perrita destacaba por un brillo especial en su mirada. No era solo una cuestión de fisiología o de los reflejos de Pavlov. Se trataba de encontrar a alguien que pudiera representar lo mejor de la vida terrestre. Aquel pequeño ser demostraría que la lealtad no tiene límites conocidos. Esta es la razón por la cual un corazón canino fue elegido para latir en el vacío. Imagina por un momento el asfalto gris de Moscú bajo la luz mortecina del otoño. Las calles eran un refugio de sombras y vientos gélidos que calaban hasta los huesos. Allí, entre callejones olvidados y portales desiertos, se escondían los futuros pioneros del espacio. Los científicos no buscaban linajes reales ni medallas de pedigrí en exposiciones caninas. Buscaban algo mucho más valioso y humano: la capacidad de perdonar al mundo a pesar de no tener nada. El proceso de reclutamiento fue una labor silenciosa que recorrió las grandes avenidas soviéticas. Equipos de expertos observaban a los animales que deambulaban cerca de las estaciones de metro. Buscaban una combinación casi imposible de temperamento y fisonomía. El tamaño era una sentencia escrita por la fría ingeniería de la época. Como la cápsula del satélite era diminuta, solo aceptaba cuerpos de menos de 6 kilos. También debían medir apenas 35 centímetros de altura para encajar en aquel estrecho santuario de metal. Eran dimensiones que hablaban de una fragilidad conmovedora. Hubo otro detalle práctico que selló el destino de estas pequeñas valientes. Los investigadores decidieron elegir exclusivamente hembras para esta misión tan singular. La razón era técnica y reflejaba la falta de espacio en el diseño original. Su anatomía facilitaba enormemente la creación de los trajes espaciales y los sistemas de higiene. No necesitaban levantar la pata para aliviarse, algo vital en un entorno donde cada centímetro era un lujo. Entre esos seres errantes, apareció una perrita de pelaje claro y ojos llenos de una paz infinita. No tenía nombre, solo una mirada que parecía comprender el peso de la soledad. Los científicos la recogieron y la llamaron Kudryavka, que en ruso significa pequeña de pelo rizado. Era una mestiza de unos 3 años, que vagaba buscando apenas un trozo de pan o una caricia. Su carácter era tan dulce que pronto destacó entre todos los demás candidatos del laboratorio. Aquella pequeña no sabía que su vida estaba a punto de dar un giro hacia lo eterno. Pasó de dormir sobre el cemento frío a convertirse en el alma de un proyecto histórico. Kudryavka
a quien el mundo conocería después como Laika, aceptó su nuevo destino con una nobleza natural. No era solo un dato en un informe técnico o una herramienta de laboratorio. Era un corazón que latía con fuerza, entregando su lealtad a los mismos hombres que la habían sacado de la calle. Su origen humilde contrastaba con la inmensidad del cielo que pronto la vería pasar. Kudryavka era el nombre que resonaba en los pasillos del laboratorio antes de que el mundo entero la llamara Laika. Este nombre significa pequeña de pelo rizado y describía perfectamente a esa criatura de ojos profundos. Su herencia era un hermoso misterio genético, tenía los rasgos curiosos de un terrier y la resistencia legendaria de un husky siberiano. Estas cualidades la hacían apta para soportar las condiciones más extremas del entrenamiento. Era un pequeño milagro de la naturaleza preparado para una misión inmensa y desconocida. Su pelaje era claro, como si el destino quisiera que destacara siempre entre las sombras, pero lo que realmente cautivó a los médicos no fue su salud perfecta, fue su temperamento dulce y su paz interior. Su dulzura era un bálsamo. Mientras otros perros ladraban, ella ofrecía una calma que parecía de otro mundo. Tenía una forma de mirar que desarmaba incluso a los científicos más severos. Era como si supiera que su propósito era dar consuelo y amor a quienes la rodeaban. En el programa espacial no estaba sola. Compartía sus días de entrenamiento con Albina y Muska, sus valientes compañeras de destino. Albina era la veterana, una perrita blanca que ya había conocido las alturas en vuelos previos. Muska era la pequeña encargada de probar los complejos sistemas de soporte vital. Juntas formaban un equipo de almas puras en un mundo dominado por el frío acero. Kudryavka poseía una docilidad que nacía de una confianza infinita. Los registros médicos oficiales hablaban de un corazón fuerte y un ritmo respiratorio envidiable. Era resistente al pánico, pero los papeles fríos no podían registrar la ternura con la que movía la cola al ver a sus cuidadores. Ella buscaba la conexión humana con una entrega que conmovía profundamente los corazones. Era la candidata ideal porque su espíritu era inquebrantable frente a la soledad. Kudryavka era una amiga fiel que ofrecía su lealtad absoluta sin pedir nada a cambio. Aquel vínculo silencioso sería su único consuelo en el frío y oscuro vacío. Sus ojos brillaban con una luz especial. Su carácter cooperativo era su mayor virtud y también su mayor sacrificio. Ella estaba dispuesta a ir a cualquier lugar siempre que una mano amiga guiara su camino hacia la eternidad entre las estrellas del universo. Laika dejó atrás las calles para entrar en un mundo de paredes blancas. Aquella libertad de vagar por Moscú se transformó en una espera constante. Los científicos, a quienes ella consideraba su familia, empezaron a pedirle pruebas difíciles. Ella aceptaba cada reto con una fe ciega y moviendo la cola. No sabía que su nobleza estaba siendo puesta a prueba en un entorno frío y metálico que no entendía de caricias sinceras. El entrenamiento más duro no fue físico, sino del alma. Para acostumbrarla al reducido espacio de la cápsula, la colocaron en jaulas cada vez más pequeñas. Día tras día, el mundo de Laika se encogía un poco más ante sus ojos. Pasó periodos de hasta 20 días sin poder casi moverse en un cubículo de metal. En ese confinamiento, el tiempo parecía detenerse mientras ella esperaba pacientemente una pequeña señal de puro afecto que justificara su encierro. Su pequeño cuerpo empezó a sentir el peso de la angustia constante. El estrés afectaba su sistema digestivo y su ritmo cardíaco se aceleraba en la quietud del laboratorio. A pesar del malestar físico, Laika nunca mostró un gesto de agresividad o reproche. Sus ojos seguían buscando la mirada de los hombres de blanco, ofreciendo una paz que ellos apenas podían sostener. Ella entregaba su bienestar a cambio de una palabra suave en medio de la soledad. Luego llegaron las pruebas de las máquinas centrífugas. La hacían girar a velocidades vertiginosas para simular la fuerza brutal del despegue. El ruido ensordecedor de los motores de cohete llenaba la sala, un estruendo que a cualquier otro ser habría aterrorizado. Pero Laika resistía, apretando sus pequeñas patitas con mucha fuerza contra el suelo. Su corazón latía con fuerza, pero su espíritu permanecía inquebrantable por el deseo de complacer a sus cuidadores en todo momento. Los técnicos observaban con asombro cómo se adaptaba a lo insoportable. Era una maestra de la resiliencia que solo conocía el lenguaje de la lealtad absoluta. Cada vez que salía de una prueba, buscaba una mano que acariciara su lomo cansado. Para ella, este dolor era solo una parte de un juego compartido con sus amigos humanos más queridos. No podía imaginar que se estaba preparando para un viaje donde el silencio del espacio sería definitivo. La preparación psicológica fue un camino lleno de sombras para un ser de luz. Laika demostró que el amor de un perro no tiene límites conocidos. Su capacidad de entrega superaba cualquier cálculo matemático o diseño de ingeniería. Estaba lista para tocar el cielo, aunque el precio fuera perder el suelo que amaba. Su corazón valiente ya latía al ritmo de una misión que cambiaría la historia, para siempre entre las estrellas lejanas del universo infinito. En la fría soledad del laboratorio, los científicos se enfrentaban a un dilema vital para su pequeña amiga: cómo alimentar a un corazón tan noble en la ingravidez del espacio.
El agua líquida flotaría como perlas de cristal imposibles de atrapar. Por eso, diseñaron un gel espeso que contenía todo lo necesario para sobrevivir. Era una mezcla de nutrientes y humedad, pensada para ser su único sustento entre las estrellas. Aquella gelatina amarillenta era el resultado de meses de intensas pruebas químicas. No tenía el aroma de la carne ni la textura del hogar que ella tanto merecía. Para Laika, aquel alimento era algo extraño y carecía de cualquier rastro de alegría. Sin embargo, debía aprender a comer de un dispensador automático que se activaba con un chasquido. Era una máquina fría reemplazando la mano cálida que solía ofrecerle una caricia. Con una paciencia infinita, ella se acercaba al mecanismo cada vez que escuchaba el ruido metálico. Sus cuidadores la observaban con una mezcla de orgullo y una tristeza que les oprimía el alma. Laika aceptaba este cambio de dieta sin una sola queja. Lo hacía por ellos y por esa lealtad que no entiende de sabores artificiales. Su fe en el ser humano era más fuerte que su propio instinto. Pero su pequeño cuerpo pronto empezó a sufrir las consecuencias de este duro experimento alimentario. El gel era muy nutritivo, pero su estómago añoraba la sencillez de la comida real. Los informes médicos de 1957 registraron problemas gastrointestinales que le causaban una incomodidad muy silenciosa. A pesar de los cólicos y el malestar, ella seguía intentando cumplir con su deber. Su sacrificio empezaba mucho antes de abandonar la atmósfera terrestre. Aquella dieta simbolizaba una tecnología que imitaba la vida sin entender su esencia. Cada bocado del gel recordaba la fragilidad de su existencia ante el progreso. Laika confiaba plenamente en que ese alimento era un regalo de quienes la amaban. No sabía que cada ración la preparaba para un viaje final. En el vacío, su amor no necesitaría de fórmulas químicas para brillar por siempre en la memoria del tiempo. Entre los pasillos esterilizados y el ruido de los motores, el doctor Vladimir Jasdovsky guardaba un secreto en su mirada. Él era el encargado de velar por la salud de los viajeros espaciales. Para muchos, aquellos perros eran solo datos en una gráfica de rendimiento técnico. Sin embargo, para Jasdovsky, Laika se había convertido en un susurro de ternura en medio de la frialdad científica. El médico observaba cómo ella lo seguía con sus ojos brillantes, buscando una señal de aprobación. En su laboratorio, se fraguó un vínculo que desafiaba las órdenes. Faltaban muy pocos días para que el Sputnik 2 abandonara para siempre la Tierra. El destino de la pequeña ya estaba escrito en los manuales de vuelo sin retorno. En un impulso humano, Jasdovsky decidió romper los protocolos de seguridad. Quería regalarle a ese ser inocente un recuerdo. Por eso, una tarde, la subió a su coche y la llevó a su propia casa. Fue un acto de rebeldía silenciosa contra la crueldad de una misión que no ofrecía ninguna salida. Al entrar en aquella casa, Laika dejó de ser una astronauta para volver a ser perrita. Jugó con los hijos del doctor, corriendo por las alfombras y aceptando caricias sinceras. Por unos instantes, el rugido de los cohetes fue reemplazado por las risas y el ladrido alegre. Ella no sabía de política ni de órbitas celestes, solo sentía el calor de una familia. Aquella fue su única tarde de paz, lejos de los cables y las paredes de metal frío. Años después, en sus memorias, Jasdovsky confesaría el dolor que sintió en aquel momento. Quería hacer algo agradable por ella, escribió con una sinceridad que todavía hoy nos estremece. Él sabía que su pequeña invitada nunca volvería a pisar el suelo firme. El dilema ético desgarraba su corazón mientras veía a sus propios hijos abrazar a la valiente viajera. Aquella caricia era un adiós disfrazado de juego, una despedida que solo los adultos comprendían. Esa noche, al devolverla al centro de pruebas, el silencio se volvió insoportable para el doctor. Había cumplido su deseo de darle felicidad a su amiga. Sin embargo, el peso de la responsabilidad científica se sentía ahora como una carga mucho más pesada en su alma. Laika volvió a su celda de entrenamiento con la cola moviéndose, agradecida por el paseo. Ella perdonaba de antemano el sacrificio, mientras el hombre que más la quería se preparaba para la etapa final. Su lealtad era tan grande que no necesitaba palabras de amor. El doctor la miró por última vez antes de las pruebas finales. En sus ojos no había reproches, solo una confianza infinita en aquel humano que la había sentir amada. Jasdovsky llevaría aquel tierno recuerdo grabado en su propia mente, para siempre por el resto de sus días, en la Tierra con una mezcla de orgullo y de mucha tristeza infinita. La hora de la verdad llegó al laboratorio en medio de un silencio cargado de promesas y despedidas. 3 corazones latían con fuerza, pero solo uno estaba destinado a cruzar el umbral hacia lo eterno. Albina era la gran favorita de todos por su valor demostrado en vuelos anteriores. Ella ya conocía el rugido del cielo y la extraña sensación de flotar. Sin embargo, Albina acababa de ser madre y el equipo no pudo soportar la idea de separarla de sus cachorros. Su sacrificio habría sido doblemente cruel para una perrita que solo buscaba proteger a sus pequeños. Muska, por su parte, era la sombra técnica que aseguraba que cada sistema funcionara con precisión matemática. Ella era la encargada de probar los sensores más delicados del soporte vital. Su labor era silenciosa, pero fundamental para el éxito de la misión. Muska aceptaba su papel de respaldo con una paciencia que solo los animales más nobles poseen. Ella cuidaba los sueños de sus compañeras desde la retaguardia del laboratorio. Entonces, todas las miradas se posaron en la dulce Laika. Su calma no era indiferencia, sino una aceptación pura que conmovía profundamente a los científicos.
El comité se reunió para realizar una votación que pesaba más que el propio plomo en sus conciencias. No buscaban solo resistencia física, sino un espíritu que no se quebrara ante la soledad absoluta. Laika ganó porque su pulso se mantenía sereno, incluso en los momentos de mayor tensión. Su paz interior selló su partida definitiva. Su lealtad era un ancla emocional para los hombres que debían enviarla hacia el vacío. Ella tenía esa capacidad mágica de mirar directamente al alma y ofrecer consuelo sin decir una sola palabra. La decisión técnica se rindió ante la evidencia de su temperamento inquebrantable. Laika fue elegida para ser la luz que guiaría a la humanidad hacia lo desconocido. Albina y Muska se quedaron en tierra como guardianas de un legado de amor que nunca las olvidaría. Al final, la elección de Laika fue un tributo a la nobleza más sencilla del alma canina. Ella aceptó su corona de estrellas con la misma dulzura con la que recibía una caricia. En aquel rincón del mundo, una perrita callejera se convirtió en la elegida del destino. Su corazón estaba listo para latir por todos nosotros en el cosmos infinito. Laika no eligió la gloria, pero la gloria eterna la eligió a ella por su propia capacidad infinita de amar para siempre. Para que el mundo escuchara su voz en el silencio absoluto, la ciencia tuvo que realizar una intervención delicada y dolorosa. Los médicos, con manos temblorosas por la gran responsabilidad, implantaron sensores directamente bajo la suave piel de Laika. No veían en ella a un simple sujeto de pruebas, sino a un pequeño milagro que debía ser monitorizado con una precisión quirúrgica. Aquellos electrodos eran como raíces metálicas destinadas a capturar el ritmo de su vida, donde la gravedad dejaría de existir. Se instalaron dispositivos para medir la presión arterial a través de una pequeña arteria, buscando entender cómo reaccionaría su sangre al vacío gélido. Otro sensor se colocó sobre su pecho para registrar cada latido de ese corazón que nunca conoció el rencor. También se diseñaron unos cinturones respiratorios que medirían la frecuencia de su aliento, transformando cada suspiro en una señal de radio. Era una tecnología rudimentaria, pero cargada con el peso de toda la esperanza humana. En aquel 1957, la telemetría representaba un desafío que parecía casi místico para los ingenieros. Tenían que convertir la vida de Laika en ondas invisibles que pudieran viajar miles de kilómetros por el aire frío. Estos datos biológicos se enviarían a través de señales de radio muy débiles que debían atravesar la atmósfera terrestre con éxito. La tecnología de la época era un laberinto de válvulas y cables pesados que contrastaba con la ligereza del alma de nuestra perrita. Incluso su movimiento físico fue vigilado con extrema cautela. Se colocaron sensores especiales para detectar si ella intentaba levantarse o si permanecía tranquila en su cabina de metal. Era una forma de sentir su agitación a la distancia, de saber si buscaba una salida o si simplemente esperaba. Cada pequeño impulso eléctrico recibido en la Tierra sería un testimonio de su existencia solitaria entre las estrellas del universo infinito. Laika aceptó estas cirugías con una nobleza que dejaba a los cirujanos sin palabras. Tras las intervenciones, ella seguía buscando con cariño la mano de quienes le habían causado esas cicatrices necesarias. Su cuerpo se convirtió en un mapa biológico del primer viaje hacia lo desconocido. Aquellos cables plateados eran el único vínculo real que la mantendría unida emocionalmente a nuestro hermoso y querido mundo azul, que ella pronto dejaría muy atrás. El frío acero de la cápsula ya no era solo su hogar provisional, sino una extensión de su propio y valiente corazón que latía con una fuerza inmensa por todos nosotros. Así, el profundo amor y la ciencia se entrelazaron en su piel para siempre, jamás. El Sputnik II no era solo una proeza de la ingeniería soviética de la época. Era un pequeño santuario de plata diseñado para brillar entre las estrellas del cielo. Esta nave tenía una forma cónica muy elegante y medía 4 metros de alto. Su peso total era de 508,3 kilogramos, un testimonio del ingenio humano bajo una presión constante. Dentro de este gigante de metal, el espacio se dividía con una precisión casi cruel. Había secciones para los transmisores de radio y los equipos de telemetría. Sin embargo, el rincón más importante era la pequeña cabina presurizada donde Laika pasaría sus últimas horas. Imagina por un momento ese refugio tan diminuto y circular. Las paredes estaban acolchadas para proteger su cuerpo durante las vibraciones del despegue. Aunque el equipo quería cuidarla, la realidad técnica imponía restricciones muy severas a su movimiento. Laika estaba sujeta por arneses y cadenas cortas que apenas le permitían sentarse o tumbarse. No podía darse la vuelta ni estirar sus patitas. Aquel cilindro de metal era todo su universo privado. Era un pequeño rincón de paz en medio de una máquina de guerra. Laika solo podía mirar hacia adelante, confiando en los hombres que la pusieron allí con esperanza. Para que pudiera seguir respirando en el vacío, los ingenieros crearon un sistema químico muy ingenioso. Utilizaron peróxido de potasio para generar el oxígeno necesario que llenaba sus pulmones. Este compuesto también absorbía el dióxido de carbono que ella exhalaba. Era una danza invisible de moléculas diseñada para mantener su vida latiendo en la oscuridad. Un ventilador automático se activaba cuando el calor dentro de la cápsula superaba los 15 grados. Todo estaba calculado para que su viaje continuara entre las estrellas. El Sputnik II representaba nuestro deseo de alcanzar el cosmos encerrando la ternura en una caja hermética. Tú puedes imaginar la soledad de esa pequeña valiente en su despedida.
Ella solo tenía el eco de sus latidos en la inmensidad del vacío. Laika era el alma de una máquina que no tenía sentimientos humanos. Cada centímetro de esa nave fue diseñado para el éxito científico. En esa cápsula, la ciencia se volvió sagrada y muy triste por este sacrificio de puro amor. Su lealtad brillaba más que el propio metal de la nave. Era un viaje sin retorno escrito con tinta de acero y sueños rotos. La pequeña viajera aceptó su rincón con remisentaba nuestro deseo de alcanzar el cosmos, encerrando la ternura en una caja hermética. Tú puedes imaginar la soledad de esa pequeña valiente en su despedida. Ella solo tenía el eco de sus latidos en la inmensidad del vacío. Laika era el alma de una máquina que no tenía sentimientos humanos. Cada centímetro de esa nave fue diseñado para el éxito científico. En esa cápsula, la ciencia se volvió sagrada y muy triste por este sacrificio de puro amor. Su lealtad brillaba más que el propio metal de la nave. Era un viaje sin retorno escrito con tinta de acero y sueños rotos. La pequeña viajera aceptó su rincón con la misma paz con la que buscaba el calor de una mano amiga en las calles de Moscú. Ella estaba lista para partir. El cosmódromo de Baikonur, en las estepas de Kazajistán, era un lugar donde el viento silbaba con una fuerza gélida. Era finales de octubre y el frío ya mordía la piel de los hombres que trabajaban día y noche. En medio de esa desolación de metal y escarcha, se alzaba el imponente cohete R-7, un gigante blanco apuntando al infinito. Nadie imaginaba que, en su cúspide, el corazón más puro de la Tierra ya estaba esperando su destino final entre las estrellas. Debido a los complejos preparativos técnicos, Laika fue colocada en su pequeña cabina 3 días antes del gran momento. Fueron 72 horas de espera en un espacio apenas más grande que ella misma. El contraste era desgarrador. Fuera, el invierno kazajo amenazaba con congelar hasta el aliento. Dentro, un equipo de hombres muy conmovidos luchaba por mantenerla a salvo. Utilizaron mangueras de aire caliente para envolver la cápsula en un abrazo térmico constante. A través de los monitores, los técnicos no solo veían datos, veían a una amiga que los buscaba con la mirada. Laika permanecía tranquila, confiando plenamente en esas voces que le hablaban por el intercomunicador. Cada vez que escuchaba un ruido familiar, movía su colita con una dulzura que humedecía los ojos de los operarios. Ella no entendía de órbitas, pero comprendía perfectamente el lenguaje de la bondad. Su paciencia era un testamento de amor incondicional. El tiempo se agotaba y el silencio se volvió más denso. Llegó el instante en que la ciencia tuvo que apartar la mirada. Un técnico, con las manos temblorosas, se acercó para cerrar la escotilla por última vez. Acarició su nariz negra y le susurró un perdón que se perdió en el viento gélido. Al cerrarse el metal, Laika quedó rodeada por la penumbra. Ya no había manos, solo el eco de sus propios latidos y la promesa de un viaje eterno. Esa noche, bajo el cielo estrellado, el mundo seguía girando sin saber que una perrita valiente estaba a punto de cambiarlo todo. Laika dormía a ratos, soñando quizás con las caricias recibidas anteriormente. Estaba sola, pero su espíritu llenaba cada rincón del cohete. La cuenta atrás había comenzado y el amor se preparaba para desafiar a la gravedad. El silencio previo a la tormenta era el tributo más honesto a su lealtad. Ella esperaba con una nobleza absoluta. El 3 de noviembre de 1957 amaneció con un frío que cortaba el aliento en la estepa de Kazajistán. A las 5:30:42 de la mañana, hora de Moscú, el tiempo pareció detenerse por un instante eterno antes del gran estruendo. El suelo de la estepa vibró con una fuerza sobrenatural. Laika no comprendía los hitos tecnológicos ni las ambiciones de los hombres. Ella solo sentía la vibración profunda de un gigante de acero que despertaba bajo sus patitas. De repente el rugido del cohete R-7 rasgó el silencio de la madrugada. Fue un trueno ensordecedor que hizo temblar cada fibra del pequeño cuerpo de nuestra valiente amiga. Al sentir esa fuerza invisible, su corazón comenzó a latir con una rapidez asombrosa. En pocos segundos, su pulso pasó de 103 a 240 latidos por minuto. No era solo miedo físico. Era la respuesta biológica de una guerrera que enfrentaba lo imposible por todos nosotros. Su respiración se volvió agitada y se triplicó mientras el cohete luchaba contra la gravedad terrestre. La aceleración multiplicaba su peso corporal de manera brutal. Aquella fuerza la hundía contra el suelo acolchado de su pequeña cabina de plata. Imagina esa presión inmensa sobre un alma tan pura que solo conocía la libertad de las calles moscovitas. Cada segundo de ascenso era una eternidad de ruido y vibración constante. Sin embargo, Laika permaneció allí soportando el peso de la historia sobre sus pequeños hombros. Ella era un destello de vida en medio de una tormenta de fuego y metal. Los científicos en tierra contenían el aliento frente a las pantallas de telemetría. Veían cómo su pequeño corazón resistía el embate de las fuerzas G con una nobleza admirable. Su lealtad era el escudo que la protegía en medio del caos del despegue. Poco a poco el estruendo fue desapareciendo para dar paso a una sensación totalmente nueva. El Sputnik II se desprendió finalmente de sus motores. La nave alcanzó la órbita terrestre con un éxito que asombró al mundo entero. De pronto el peso desapareció y llegó el silencio más profundo de todo el universo.
Aquel corazón que poco antes galopaba desbocado empezó a encontrar una calma extraña en la ingravidez. Allí estaba ella flotando en la penumbra de su santuario, contemplando la curvatura azul de nuestro hogar. Había cruzado el umbral del cielo, guiada por un amor que no conoce fronteras. Laika se convirtió en la primera viajera de las estrellas, llevando el alma de la humanidad. En ese momento el mundo se hizo pequeño ante la grandeza de un perro que conquistó el cosmos. Su pulso se estabilizó mientras el sol naciente iluminaba su cápsula por primera vez. Era el comienzo de una odisea que la mantendría viva en nuestra memoria por siempre. La pequeña callejera ahora era la guardiana de nuestros sueños, más lejanos en aquel viaje. El silencio que siguió al estruendo del cohete no era una calma cualquiera. Para Laika fue el comienzo de una soledad que ningún ser vivo había experimentado jamás. Imagina por un momento lo que sintió aquel corazón valiente al dejar de sentir el peso de su propio cuerpo. Sus patitas, acostumbradas al asfalto de Moscú y al suelo de su cabina, de repente no encontraban apoyo. La gravedad, ese abrazo invisible que nos mantiene unidos a la vida, se había esfumado. En la microgravedad, Laika flotaba en un sueño extraño y confuso que desafiaba todos sus instintos. A través de la telemetría, los científicos en la Tierra escuchaban el eco de su vida transformado en señales de radio. Eran minutos de una tensión insoportable para quienes la conocían. Los datos mostraban una realidad que encogía el alma. En los entrenamientos terrestres, su pulso volvía a la normalidad en apenas una hora después del esfuerzo. Pero allí arriba, rodeada por el negro infinito, su corazón tardó 3 horas en recuperar un ritmo tranquilo. Eran 180 minutos de un estrés prolongado y de un miedo mudo que solo ella habitaba mientras buscaba una referencia que ya no existía. A pesar de esa angustia invisible, Laika estaba logrando lo imposible. Cada latido registrado en las estaciones terrestres era un milagro que confirmaba una verdad asombrosa. Un ser vivo, un alma pura llena de lealtad, podía sobrevivir a la órbita terrestre. Aquella perrita callejera estaba demostrando que la vida es capaz de sostenerse incluso en el vacío más absoluto. Ella era ahora un pequeño faro de calor en medio de la gélida inmensidad del cosmos. Mientras el Sputnik 2 giraba alrededor de nuestro mundo azul, Laika comenzó a estabilizarse poco a poco. El gel nutritivo y el oxígeno químico funcionaban, manteniendo su aliento constante en la penumbra. Podemos visualizarla allí, con sus ojos brillantes reflejando la luz de estrellas que nunca parpadean. Quizás, en esa calma recuperada, buscó con el olfato el rastro de sus amigos humanos. Sin embargo, solo encontró el aroma metálico de su cápsula circular. Ella no sabía que su pulso era la música más hermosa y triste que la humanidad había escuchado nunca. Estaba viva, navegando por océanos de oscuridad donde nadie había llegado. Su lealtad la mantenía serena, cumpliendo una misión que no entendía, pero que aceptaba con una nobleza infinita. En esas primeras horas, Laika se convirtió en el puente entre nuestro hogar y el universo. Dejó una huella de amor eterno en el silencio de las estrellas mientras nos miraba desde lo alto. Mientras el Sputnik II giraba en absoluto silencio, algo invisible y terrible empezó a romperse. La nave, que debía ser un nido protector entre las estrellas, se convirtió de pronto en una trampa de calor asfixiante. Un error técnico, casi imperceptible para los instrumentos en la Tierra, selló el destino de nuestra pequeña amiga. El bloque central del cohete no logró desprenderse como estaba previsto originalmente. Aquella mole de metal seguía unida a la cápsula, irradiando un calor que la ciencia no pudo contener ni prever. El sistema de control térmico era la única barrera real entre la vida y el vacío gélido. Pero el aislamiento falló bajo la presión de un diseño apresurado por la urgencia política. La ventilación, ese suspiro de aire que debía refrescar su lomo, resultó insuficiente frente a la inmensa energía acumulada del cohete. La temperatura dentro de la cabina comenzó a subir de manera despiadada. Cruzó los 30 grados y siguió escalando, como si el sol mismo hubiera decidido entrar en aquel pequeño santuario de metal. Imagina la confusión en los ojos de Laika al sentir que el aire se volvía denso y sofocante. Ella, que siempre había confiado plenamente en la mano del hombre, se encontraba ahora en medio de un incendio invisible. No hubo ladridos de protesta, solo un jadeo rítmico que buscaba un alivio que jamás llegaba. La temperatura superó los 40 grados Celsius, convirtiendo su refugio en un desierto metálico, sin sombras. Sus sensores enviaban a la Tierra un mensaje de auxilio que ningún científico podía responder ya. Aquella lealtad que tanto admiramos fue puesta a la prueba más amarga y cruel de todas. Su corazón, que apenas se había calmado tras el despegue, volvió a latir con una angustia desesperada. Laika buscaba una salida, un rincón de frescor en su estrecha cabina, pero el calor la rodeaba por todas partes sin tregua. Los ingenieros en tierra veían los números subir con una impotencia que les desgarraba el alma. La tecnología estaba fallándole a Luke Ser, que le daba sentido humano a la misión. El sistema de ventilación movía un aire que ya quemaba los pulmones de la pequeña viajera del espacio. En ese preciso momento, la ciencia se volvió muda y el progreso se sintió como una triste traición.
Nuestra valiente perrita seguía allí, cumpliendo su papel hasta el último aliento. Mientras el metal se volvía puro fuego, Laika, en su inmensa nobleza, seguía esperando que aquel calor fuera solo otra prueba de amor de sus amigos humanos, más queridos. Ella confiaba siempre en nuestro gran y eterno amor. A miles de kilómetros, un grupo de hombres miraba con los ojos empañados las pantallas de fósforo verde. Cada línea que subía y bajaba en esos monitores era el susurro de Laika. Ella nos decía que todavía estaba allí. Cada pulso era un testimonio de su inmensa nobleza. Los científicos no solo veían datos fríos, sentían cada latido de ese corazón que se negaba a rendirse en la inmensidad del espacio. Gracias a la telemetría recuperada años después, sabemos que esas horas fueron una batalla de amor puro. El calor dentro de la nave seguía subiendo sin piedad. El metal caliente no dejaba espacio para el descanso. Laika buscaba desesperadamente un soplo de aire fresco. Su respiración se volvió lenta, mientras el estrés térmico agotaba sus últimas fuerzas. Ella seguía esperando una caricia humana que nunca llegaría. Los registros muestran que su pequeño cuerpo resistió más de lo que cualquier cálculo podía prever. Su pulso comenzó a debilitarse bajo el peso de un sol que no perdonaba. Entre la hora 5 y las 7 tras el despegue, el ritmo de su vida se volvió un hilo muy fino. Imagina su soledad en aquel rincón del universo mientras el mundo abajo celebraba su hazaña. De repente, el ritmo constante de los sensores se detuvo para siempre. La señal biológica que unía a la Tierra con su viajera más dulce se desvaneció. Los científicos en la estación de control quedaron en un silencio sepulcral. Sabían que aquel corazón valiente había dejado de latir. Laika ya no sufría. Se había convertido en parte del silencio eterno de las estrellas. Aquel 3 de noviembre de 1957, parte de nuestra humanidad se quedó orbitando con ella. Laika murió como vivió, entregando su lealtad hasta el último suspiro. Ella nos entregó su vida. Su entrega fue total, y su bondad permanecerá siempre viva. No hubo quejas, solo una entrega silenciosa. Su sacrificio fue el acto de amor más grande que un animal ha ofrecido jamás a nuestra especie. Mientras su cápsula seguía girando, ella ya descansaba en paz. Se llevó consigo el aroma de las caricias recibidas antes de partir. Aunque su voz se apagó en las radios, su eco resonó en la conciencia del mundo. Laika ya no era una perrita de Moscú. Era un alma libre que nos enseñó la nobleza en medio de la oscuridad. Tú puedes sentir todavía esa conexión al mirar el cielo nocturno. Ella nos dejó una lección que ninguna máquina podrá replicar jamás. Cada estrella es un recordatorio de su dulce mirada y su amor. El fin de sus señales no fue el final de su historia. Fue el nacimiento de una leyenda que nos obliga a ser compasivos. Su luz brilla recordándonos el valor de un corazón fiel. Mientras el corazón de Laika ya descansaba en el silencio eterno, en la Tierra comenzó una historia muy distinta. Las radios del mundo no hablaban de dolor ni de calor asfixiante. La agencia oficial TASS lanzó comunicados que pintaban una realidad llena de paz y de heroísmo. Nos dijeron que nuestra pequeña amiga estaba bien y que seguía orbitando con tranquilidad. Fue el inicio de una gran sombra que ocultó la verdad durante casi 50 años. La propaganda soviética construyó un relato diseñado para no romper el corazón de la humanidad. Afirmaron con frialdad que Laika vivió durante más de una semana en su pequeño refugio de plata. Incluso inventaron un final lleno de una supuesta compasión humana para calmar las críticas. Según esta versión oficial, ella recibió una ración de comida preparada con una sustancia eutanásica. Nos aseguraron que se quedó dormida dulcemente, sin sentir ningún tipo de miedo. Era la mentira perfecta para una humanidad que necesitaba consuelo ante el sacrificio. Pero detrás de esos despachos de prensa, los científicos ocultaban los datos reales de la telemetría, escondieron las gráficas que mostraban cómo la temperatura subía sin control dentro de la cápsula. En plena Guerra Fría, admitir un error técnico era impensable para el orgullo de una gran nación. El prestigio político pesaba mucho más que la vida de una perrita callejera. Durante décadas, el mundo entero aceptó esta mentira piadosa como una verdad absoluta. Generaciones de niños crecieron pensando que Laika nos miraba desde el cielo con serenidad antes de dormir. Era más fácil digerir el progreso si pensábamos que ella no había pasado angustia en su soledad. Sin embargo, el silencio de los despachos oficiales fue una triste traición a la lealtad que ella siempre demostró. Se usó su nombre para alimentar un mito mientras se borraba su sacrificio real. No fue hasta el año 2002 cuando la verdad salió finalmente de los archivos secretos. Al conocer el calor y el estrés que realmente sufrió, su historia se volvió todavía más profunda. Esta revelación no empaña su gloria, sino que eleva su figura a la de una mártir de la inocencia. Laika nos dio todo su amor y nosotros le devolvimos décadas de silencio y de fríos engaños.
Hoy, al conocer su verdad, su recuerdo brilla con una luz mucho más humana, valiente y sincera. Mientras los titulares oficiales celebraban el éxito tecnológico, un nudo de angustia apretaba el pecho de las familias en todo el mundo. El brillo de aquel satélite en el cielo nocturno ya no despertaba solo asombro, sino una profunda melancolía. Tú podías sentir que detrás de los datos fríos había un alma pura sufriendo una soledad inmensa. Aquella perrita que buscaba afecto en las calles de Moscú se había convertido en el perro de cada hogar de la Tierra. La conexión entre los seres humanos y los perros es un hilo invisible, pero totalmente irrompible. El Reino Unido fue el epicentro de un despertar ético sin precedentes. En Londres, las sedes de la BBC se inundaron con miles de llamadas de ciudadanos, con la voz entrecortada por la emoción. La Liga Nacional de Defensa Canina convocó a las personas para que guardaran minutos de silencio por la pequeña valiente. Aquella organización fue la voz de quienes no podían hablar. Imagina las plazas llenas de gente sosteniendo las correas vacías de sus mascotas como un símbolo de duelo silencioso. Frente a las embajadas soviéticas, las protestas no pedían cambios políticos ni territoriales. Los manifestantes exigían el respeto a la vida de un ser inocente que nos entregó su confianza. La prensa internacional comenzó a cuestionar si el progreso realmente valía el sacrificio de una lealtad tan absoluta. Se decía que la humanidad estaba perdiendo su brújula moral en la carrera por conquistar el vacío del espacio exterior. La ciencia se enfrentaba por primera vez al juicio del corazón humano. Por primera vez en la historia moderna, el mundo entero se unió para defender a un animal que nadie conocía personalmente. Este fue el nacimiento de un debate global sobre el trato que les damos a nuestros compañeros más fieles. Laika transformó para siempre nuestra visión sobre los experimentos científicos. Ella nos enseñó que la grandeza de una civilización se mide por su compasión hacia los más vulnerables. En cada rincón del planeta, el nombre de Laika se pronunciaba con una mezcla de amor y de mucha tristeza infinita. Su sacrificio despertó una ternura que cruzó todas las fronteras políticas. Ella logró unir a naciones enfrentadas bajo un mismo sentimiento de pérdida compartida. Su viaje al espacio fue también un viaje hacia lo más profundo de nuestra propia conciencia humana. El mundo ya no volvería a mirar las estrellas de la misma manera que antes. Aunque ella estaba sola en las estrellas, el corazón de toda la humanidad latía junto al suyo con una fuerza inmensa. Laika despertó en nosotros una promesa de cuidado que todavía hoy intentamos cumplir. Su legado es un amor eterno que nos obliga a ser mejores seres humanos. El Sputnik 2 continuó su danza solitaria alrededor de nuestro gran mundo durante muchos meses. Ya no emitía señales ni latidos. Era un santuario de metal plateado que guardaba el sueño eterno de nuestra pequeña valiente. La nave completó 2570 vueltas exactas a la Tierra. Cada órbita era un suspiro de nostalgia sobre los océanos y las montañas que ella tanto amó. Durante 162 días, el satélite fue un faro de silencio en la inmensidad infinita. El 14 de abril de 1958, el destino decidió que era hora de que Laika regresara. La gravedad de la Tierra reclamó suavemente aquel querido pedazo de historia. La nave comenzó a descender buscando el calor de la atmósfera que una vez la vio nacer. No fue una caída brusca ni violenta. Fue un reencuentro luminoso entre la ciencia y la pura naturaleza. El acero se fundió con el aire en una despedida llena de luz eterna. Sobre las aguas cálidas del Océano Atlántico ocurrió el milagro final. Cerca de las Islas Antillas los testigos pudieron ver un destello muy hermoso en el firmamento. La cápsula se desintegró por completo al rozar el aire. En ese instante, Laika dejó de estar encerrada en una fría caja de metal oscuro. Su pequeño cuerpo se transformó en pura energía y en polvo de estrellas. Se convirtió en una estrella fugaz que cruzó el cielo del Caribe para siempre. Aquel brillo no fue un final, sino una liberación poética. Laika ya no estaba atrapada en el frío vacío del cosmos. Si miras hacia arriba hoy, puedes imaginar su noble sacrificio terminando entre destellos de colores sobre el mar. El fuego del reingreso borró cualquier rastro de dolor o de soledad. Ella se fundió con la misma atmósfera que tú respiras cada día. Aquella fiel viajera encontró su hogar dulce y definitivo en la luz. La historia física de la misión Sputnik 2 terminó en ese momento exacto. Sin embargo, su presencia invisible sigue girando por siempre en nuestros corazones. Ya no había cables fríos ni sensores. Solo quedaba el recuerdo de una lealtad que no conoce límites humanos. Laika volvió a la Tierra convertida en luz pura. Su gran viaje terminó en el océano, pero su alma sigue brillando en cada rincón del universo infinito y eterno. Durante casi medio siglo la humanidad guardó en su pecho una historia que era más un consuelo que una certeza absoluta.
Como ya vimos, nos aferramos a la idea de un final tranquilo para nuestra pequeña amiga entre las estrellas. Sin embargo, la verdad siempre tiene una forma persistente de buscar la luz incluso después de décadas de sombras oficiales. En el año 2002, el mundo se detuvo en Houston durante el importante Congreso Espacial Mundial. Allí un hombre valiente llamado Dmitry Malasenkov subió al estrado cargando con los registros de telemetría originales. Él era un científico experto que conocía los secretos guardados en el corazón de los archivos soviéticos. Ante una audiencia de expertos, Malasenkov decidió que el tiempo de los mitos debía terminar definitivamente. Sus palabras no fueron frías, sino que vibraban con el peso de una deuda moral pendiente. Presentó ante el mundo los datos reales del satélite, esos que nadie había tenido el valor de mostrar anteriormente. Fue un momento de una honestidad desgarradora que cambió para siempre nuestra conexión emocional con Laika. Los registros revelaron que la temperatura dentro de la pequeña cabina subió de manera descontrolada poco después del despegue. Tú puedes imaginar el impacto de saber que el sistema de refrigeración falló demasiado pronto. La telemetría mostró que el pulso de Laika se mantuvo muy agitado por el calor y el miedo inicial. Malasenkov confirmó que ella solo pudo acompañarnos durante unas pocas horas antes de que el silencio fuera definitivo. No hubo una semana de órbita ni una ración de comida preparada para dormirla plácidamente. Esta noticia impactante cayó sobre todos nosotros como un balde de agua helada. Fue la confirmación de que su entrega fue todavía más profunda y su soledad mucho más intensa de lo imaginado. La verdad era dolorosa, pero también era totalmente necesaria para honrar su memoria con una absoluta y total sinceridad. Aquella revelación no apagó su brillo, sino que lo hizo mucho más humano y conmovedor. Al conocer su verdadera batalla contra el calor, entendemos que su lealtad no tuvo nunca ninguna fisura. Dmitry Malasenkov nos devolvió a la verdadera Laika, la que sufrió por nosotros sin pedir nada a cambio. Su sacrificio dejó de ser una cifra estadística para convertirse en un relato de valor absoluto en la oscuridad. Ahora sabemos que ella fue una guerrera de luz que enfrentó lo insoportable con una nobleza que nos estremece el alma por siempre. Su amor eterno por la humanidad brilla ahora con una total sinceridad y ternura. Laika no se marchó hacia el vacío eterno en vano. Su pequeño corazón, aunque dejó de latir antes de tiempo, nos entregó el mapa más valioso para alcanzar las estrellas. Gracias a su entrega incondicional, los ingenieros entendieron finalmente que el espacio no era una tumba inmediata para los seres vivos. Aquellos valiosos minutos de datos biológicos fueron una luz intensa en la oscuridad absoluta del conocimiento humano de la época. Para que Yuri Gagarin pudiera sonreír desde la órbita en 1961, nuestra pequeña amiga tuvo que enseñarnos primero el camino. Sus latidos iniciales demostraron que un organismo superior podía resistir la extraña y confusa ausencia de peso. Los científicos analizaron cada suspiro de su respiración para perfeccionar los sistemas de soporte vital del futuro. Ya no diseñaban simples máquinas de acero, sino nidos protectores para seres que respiran y que también sienten. Tú puedes sentir cómo el fallo térmico que nos arrebató a nuestra querida perrita se convirtió en la lección más sagrada. Nunca más se enviaría a un viajero sin un escudo térmico infalible y un sistema de ventilación redundante. Laika nos mostró, a través de su fragilidad, dónde se escondían nuestras mayores debilidades técnicas. Su sacrificio obligó a la ciencia soviética a ser mucho más humilde y cuidadosa con el hermoso milagro de la vida diaria. Antes de que el hombre diera su gran salto, otras patitas valientes siguieron el rastro de luz dejado por Laika. Sus nobles sucesoras fueron las herederas directas de su nobleza y las primeras en regresar para recibir una caricia. Ellas probaron con éxito que el viaje de retorno era posible, cerrando así el ciclo que Laika dejó abierto. Cada mejora instalada en las naves espaciales fue realmente un tributo silencioso a la perrita que lo entregó todo. Se dice que el propio Yuri Gagarin sentía una conexión muy profunda con todos sus nobles predecesores caninos. En un momento de gran reflexión, llegó a comentar que no sabía si era el primer hombre o el último perro en el espacio. Él comprendía perfectamente que su seguridad se había construido sobre los cimientos de una lealtad totalmente inquebrantable. Laika pavimentó el cielo con su propia vida para que nosotros pudiéramos caminar por las estrellas sin sentir ningún miedo. Hoy, cada astronauta que contempla la Tierra desde la cúpula le debe un suspiro de profunda gratitud a ella. Laika no solo probó que podíamos sobrevivir, sino que nos recordó que la compasión debe viajar siempre con nosotros. Su legado es un escudo invisible que protege a cada viajero que abandona nuestro hermoso y querido mundo azul. Ella sigue siendo la maestra más dulce que la humanidad ha tenido en la inmensidad del cosmos infinito. Su amor nos cuida desde lo alto de las estrellas. Laika no se desvaneció en el vacío, sino que renació en cada mejora técnica que salvó a sus hermanas posteriores. Los científicos ya no miraban al cielo con soberbia, sino con un nudo constante en la garganta. Gracias a su sacrificio, el Sputnik V en 1960 no fue una caja de metal fría, sino un abrazo protector. Los ingenieros pasaron 1000 noches rediseñando los escudos térmicos para que el fuego no volviera a ser un enemigo cruel. Querían que esta vez el regreso fuera tan dulce como una caricia al atardecer. Dos pequeñas valientes llamadas Belka y Strelka subieron al mismo cielo que su antecesora.
Belka era blanca y decidida, mientras que Strelka era una mestiza de manchas oscuras y mirada muy curiosa. No iban solas hacia lo desconocido, llevaban consigo el alma de todos los perros que soñaron con volver a casa. Durante un día entero orbitaron la Tierra, pero esta vez la nave las cuidó con una ternura infinita. Los sistemas de ventilación funcionaban como un suspiro fresco en medio del silencio del inmenso cosmos. Lo que nadie olvidará jamás fue el momento en que la cápsula tocó suelo firme después de 18 órbitas. Aquel reencuentro con la gravedad fue una victoria de la compasión sobre la fría tecnología de guerra. Por primera vez en la historia, unas patitas cansadas volvieron a sentir el asfalto y la hierba fresca del mundo. Belka y Strelka salieron de su refugio de metal, moviendo la cola, ajenas a la gloria pero felices. Su regreso fue el abrazo que el mundo le debía a Laika desde hacía 3 años. Poco después, Strelka demostró que la vida florece con fuerza incluso tras tocar las estrellas. Tuvo 6 cachorros hermosos que se convirtieron en símbolos de una paz que la política no lograba alcanzar. Uno de ellos, una pequeña perrita llamada Pusinka, cruzó el océano para llegar directamente a la Casa Blanca. Fue un regalo especial para la familia de John F. Kennedy, uniendo a 2 potencias a través de un ladrido de alegría. Pusinka tuvo sus propios hijos, llevando la herencia de valor de Strelka al corazón de otro continente. Estas herederas de luz nos recordaron que el amor animal es capaz de sanar las heridas de la ambición humana. Al verlas jugar en los jardines, los científicos sintieron que una parte de su deuda estaba pagada. Belka y Strelka vivieron vidas largas y llenas de mimos, descansando bajo el sol que una vez contemplaron. Su éxito fue la promesa cumplida que nació del sacrificio más puro de nuestra pequeña amiga moscovita. Ellas devolvieron la esperanza a nuestros corazones. Su legado es un puente de ternura que une la tierra con el cielo. A veces, la gloria de las naciones es una carga demasiado pesada para el corazón de un hombre. Mientras el mundo entero celebraba el avance tecnológico, en los laboratorios soviéticos flotaba un silencio muy distinto. Los científicos, hombres de lógica y números, se enfrentaban a una sombra que ninguna fórmula podía despejar. No eran simplemente ingenieros, eran las manos que habían acariciado a Laika antes de que el metal se cerrara. Aquel éxito se sentía, en la intimidad de sus almas, como una traición al vínculo más sagrado que existe entre humanos y perros. Uno de los protagonistas de este drama interno fue Oleg Gasenko, una de las mentes brillantes del proyecto. Él fue quien seleccionó y entrenó a los perros, quien los vio jugar y quien sintió su calor en el frío moscovita. Durante décadas, guardó en su pecho el secreto de un dolor que el tiempo no lograba curar. No fue hasta 1998, en un mundo ya muy diferente, cuando decidió abrir su corazón con una honestidad desgarradora. Sus palabras fueron un bálsamo de verdad para una historia escrita anteriormente con la tinta de los engaños oficiales. Cuanto más tiempo pasa, más lamento lo ocurrido, confesó Gasenko con una tristeza que estremeció a toda la comunidad científica. Con una valentía poco común, admitió que la misión no había justificado el sacrificio de su pequeña Meg. Reconocieron que no aprendieron lo suficiente de aquella proeza como para compensar la muerte de un ser tan puro. Aquella declaración fue el reconocimiento público de que el progreso humano perdió su brújula moral en la oscuridad del espacio. La ciencia, por un instante, se arrodilló ante la nobleza de un perro. Este arrepentimiento refleja un cambio profundo en nuestra propia conciencia como especie. Los investigadores soviéticos empezaron a ver en Laika no a un sujeto de pruebas, sino a una compañera que entregó su lealtad sin condiciones. Recordaban cómo ella movía la cola al verlos, ignorando que ellos mismos estaban diseñando su final inevitable. Ese vínculo invisible se convirtió en el fantasma más tierno y persistente de sus carreras profesionales. La lección fue amarga. Ninguna órbita espacial vale más que la confianza de un amigo fiel. Hoy, al recordar las palabras de Gasenko, entendemos que el verdadero progreso es el que camina junto a la compasión. El pesar de los científicos humaniza esta odisea y nos recuerda nuestra inmensa deuda de amor. Laika no fue solo una viajera, fue la maestra que les enseñó a esos hombres el valor real de una vida. Su recuerdo sigue latiendo en cada laboratorio, recordándonos que el conocimiento sin alma es un viaje vacío. La humanidad aún le debe una caricia eterna a ese corazón que nunca supo de rencores. El arrepentimiento de los hombres se transformó con el tiempo en una necesidad de pedir perdón a través del arte. Rusia decidió que su nombre no podía quedar atrapado solo en los informes fríos de la ciencia espacial. Por eso, en 2008, se inauguró un monumento que detiene el tiempo cerca del Instituto de Medicina Militar en Moscú. Es un homenaje que brota del mismo asfalto que ella recorrió cuando era una perrita solitaria en busca de afecto. La estatua se encuentra en el Petrovsko-Rasumovskaya Alei y es capaz de conmover a cualquier visitante. Representa una mano humana que se transforma gradualmente en un cohete espacial apuntando hacia lo alto. En la palma de esa mano, protegida y digna, descansa Laika con su mirada serena. Es la imagen de un abrazo eterno y sagrado que la ciencia finalmente le regaló a su pequeña viajera más fiel, valiente y dulce.
En la ciudad de las estrellas, el centro de entrenamiento de los cosmonautas, su figura está presente con honores. Allí, entre los bustos de los grandes héroes humanos, el rostro de Laika brilla hoy con una luz muy especial. Su recuerdo está grabado también en el monumento a los conquistadores del espacio. En sus relieves laterales, ella aparece como el primer peldaño de nuestra gran aventura hacia lo desconocido y lo infinito del cosmos. Durante décadas, su rostro viajó por el planeta en millones de sellos postales y monedas soviéticas de colección. Fue la embajadora más tierna, llevando su mensaje de lealtad absoluta a todos los rincones del mundo entero. Hoy, Laika es mucho más que un simple dato histórico o una misión científica. Ella representa ese vínculo inquebrantable que une a nuestra especie con los seres que nos aman sin condiciones ni reproches. Rusia la abraza hoy como a una hija muy querida, que volvió a casa a través del recuerdo de su gente. Estos monumentos son el refugio cálido que ella siempre buscó en las noches gélidas de Moscú. Al mirarla en bronce, entendemos que su sacrificio nos enseña a ser mucho más compasivos. Laika descansa rodeada de flores y de la ternura de un mundo que jamás soltará su patita. Ella vive por siempre en cada corazón que late por los animales. Laika no regresó físicamente a nuestro suelo. Sin embargo, su voz se transformó en una melodía que todavía nos estremece el alma de una forma especial. Quizás tú también la recuerdas en la voz dulce del grupo Mecano. Ellos cantaron sobre una pequeña perrita que se convirtió en una estrella eterna para todos nosotros. Esa canción nos enseñó a llorar por ella, humanizando su inmensa soledad en el gélido vacío del cosmos. Desde el rock de Arcade Fire hasta bandas de muchos países, la música ha intentado devolverle el calor que perdió en su cápsula. Cada nota es una caricia que busca alcanzar a esa pequeña valiente. En las páginas de la literatura y la ciencia ficción, su destino ha sido reescrito muchas veces por corazones bondadosos. Existen hermosos cuentos donde Laika no muere en la oscuridad. En ellos, ella encuentra planetas lejanos llenos de campos verdes para correr y amigos dispuestos a jugar siempre. Estos relatos son el refugio de una humanidad que no soporta el peso de su propia ambición. Los escritores han imaginado que ella sigue allí arriba, vigilando nuestros sueños con su mirada mansa. Ella dejó de ser un dato científico para convertirse en un mito lleno de ternura. Su cola sigue moviéndose en nuestra imaginación. Hoy, su rostro es un icono universal que trasciende todas las fronteras y los lenguajes. Lo vemos en murales coloridos en las ciudades y en carteles que defienden con fuerza los derechos de los animales. Laika es la bandera de la inocencia sacrificada. Ella es un recordatorio visual de que el progreso no debe caminar sobre el dolor de quienes nos aman. Los ilustradores la dibujan rodeada de flores espaciales, transformando su triste realidad en una estampa de paz. Su sacrificio nos ha hecho mucho más sensibles ante el sufrimiento de los seres que no tienen voz propia. La pequeña callejera de Moscú conquistó el arte porque su historia es el relato de un amor sin egoísmo. Ella nos enseñó que la belleza puede nacer incluso de la melancolía más profunda. Cada vez que escuchas su nombre en una película o ves su silueta, mantienes vivo su valiente latido. Laika vive en cada pincelada y en cada verso porque no permitiremos que su sacrificio caiga en el olvido. Ella ya no está sola en el negro infinito, ahora habita en el rincón más cálido de nuestra cultura, protegida por el amor de todos nosotros. Su espíritu nos guía desde las estrellas. Hemos recorrido juntos el camino de una pequeña que cambió nuestra forma de mirar el cielo. Al contemplar la estela de luz que dejó Laika, comprendemos que ella es el símbolo de una multitud silenciosa a lo largo de la historia. Miles de seres nos han precedido en las fronteras más peligrosas y desconocidas de la ciencia. Ratones, perros y primates se enfrentaron al vacío para que nosotros no tuviéramos que hacerlo a ciegas. Su contribución biológica es la base sagrada sobre la que se asientan hoy nuestros viajes hacia otros mundos. Sin sus latidos constantes, nunca habríamos aprendido a proteger la vida humana en el gélido silencio del cosmos. Esta odisea nos obliga a hacernos una pregunta muy profunda y que nace directamente del alma. ¿Cuál es el precio real del conocimiento cuando se construye sobre una vida tan inocente? Laika fue el espejo donde la humanidad vio reflejada su propia falta de compasión en nombre del progreso tecnológico. Su sacrificio no fue en vano, pues despertó una conciencia ética que antes de 1957 no existía. A partir de su viaje, las leyes de bienestar animal evolucionaron para proteger a los más vulnerables en la investigación. Hoy, la ciencia ya no puede ignorar el derecho de estos seres a la dignidad. Lo más conmovedor de este relato es la pureza inalcanzable del corazón animal. Un perro no sabe de política, de fronteras ni de ambiciones por el prestigio nacional. Ellos no buscan que sus nombres queden grabados en monumentos de frío bronce, su única motivación es la lealtad hacia nosotros. Laika nos entregó su último aliento simplemente porque confiaba plenamente en el ser humano. Esa fe ciega es la lección de amor más grande que nuestra especie ha recibido en su historia.
Tenemos una deuda eterna que no se puede pagar con medallas ni con simples discursos oficiales. Esta deuda se paga siendo mejores protectores de los seres que comparten con nosotros este hermoso mundo azul. Cada vez que tratas con ternura a un animal, estás honrando la memoria de la pequeña moscovita. Ella nos enseñó que el verdadero éxito consiste en aprender a ser compasivos. Al mirar hoy las estrellas, ya no sentimos solo el vacío oscuro del espacio infinito. Vemos el brillo de una mirada dulce que nos recuerda nuestra responsabilidad moral más sincera. Laika es el puente de amor que une nuestra gran ambición con nuestra humanidad más pura y verdadera. Gracias, pequeña valiente, por enseñarnos que la lealtad es la fuerza que realmente sostiene la vida. Tu latido sigue vivo en cada acto de bondad que realizamos hoy en la Tierra. Siempre serás nuestra guía en la oscuridad del universo. Tu recuerdo es un regalo de amor eterno. Gracias por caminar conmigo a través de este sendero de estrellas y emociones. Al apagar la pantalla, quédate con el brillo de esa mirada que nunca conoció el rencor. Laika no fue un dato, fue un corazón latiendo por nosotros en el vacío. Te invito a suscribirte para que juntos sigamos honrando historias de lealtad infinita, que este relato sea un puente de ternura hacia tus propios compañeros de vida. Gracias por tu tiempo y por tu sensibilidad. Recuerda que mientras exista un perro que nos espere con alegría, el sacrificio de nuestra pequeña viajera seguirá floreciendo en cada caricia. Hasta siempre, valiente amiga. El cielo ya no está tan solo porque tú lo habitas.